Continuando con el tema de filosofía de la calidad, en este momento vamos a entonces hablar un poco sobre las normas ISO. La ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, entre las que se cuentan las normas ISO 9000, es un conjunto de normas de calidad establecidas por este ente que ya nombramos aquí, que se pueden aplicar en cualquier tipo de empresa, empresa de producción o manufacturera, empresas de ventas o servicios, administración pública, entre otras. Las implicaciones de adaptarse o tratar de aplicar estas normas ISO en las organizaciones genera ventajas, dentro de las que se pueden enumerar: reducción de rechazos e incidencias en la producción o en la prestación de servicios, aumento en la productividad, mayor compromiso en los requisitos del cliente y mejora continua. Dentro de las normas ISO, bueno, dentro de ellas se cuentan gran cantidad de normas, pero entre una de las que es de interés en este momento sería la ISO 22000. La ISO 22000 favorece toda la cadena de abastecimiento alimentaria en cuanto a la seguridad de la misma, ¿verdad? Se aplica en los procesos, en la actividad del sector alimentario, hasta incluso el consumo, incluyendo la elaboración del alimento, productores de ingredientes y aditivos, equipos para la elaboración, suplementos nutricionales, empaques, materiales de empaques, embotelladoras, transporte del alimento y muchos otros que podríamos mencionar. Dentro de estas normas ISO 22000, en el punto 7 entonces se toca lo que es el HACCP, que se basa en la prevención de los problemas y no en la solución de los mismos, sino prevenirlos. La seguridad alimentaria evita las intoxicaciones alimentarias, se tratan las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, entre otros. O sea, habla sobre la inocuidad de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de inocuidad de los alimentos, es la garantía que tiene un alimento de no causar daños al consumidor a través de su ingesta. Eh, ¿Qué pilares, o sea, vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, las normas ISO, el HACCP, se dice que el HACCP queda sin efecto si no se encuentran los procesos de operaciones estándares, la de seguridad, el rastreo, el, el retiro de proveedores, la capacitación el almacenamiento, el embarque, el mantenimiento, higiene personal y el manejo integral de plagas. Si eso no se encuentra al día, pues podemos decir que queda sin efecto el HACCP. Entonces, basándonos en eso, entonces ella tiene como pilares las buenas prácticas de manufactura y los procesamientos operacionales están. Dentro de las buenas prácticas de manufactura, como ya lo han escuchado en ocasiones anteriores, son los procedimientos que controlan las condiciones operativas del establecimiento de alimentos, permitiendo las condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos, o sea, alimentos que no generen daño a la salud. En los procesos operaciones estándar, la descripción de las actividades diarias antes, durante y durante las operaciones suficientes para evitar la contaminación directa de los productos. Entonces el HACCP, como ya lo habíamos dicho, se trata de prevenir el problema, ¿verdad? Y tiene como base el análisis del riesgo y verificación de los puntos críticos de control. Para ello lo hacemos haciendo uso de 7 principios, ¿verdad? El primero sería realizar el análisis de peligro.
Dentro de los peligros, nosotros tenemos peligros de tipo biológico, que puede ser a través de microorganismos, bacterias, virus, que puedan estar presentes en esa etapa del proceso de dicho alimento, ¿verdad? Cuando hablamos de riesgos o peligros físicos, serían vidrios, cabello, partes de metálicas de equipo que se puedan desprender en esa etapa. Entre los peligros químicos, detergentes, lubricantes, jabones, entre otros. Cabe destacar, por ejemplo, en cuanto a la sanitización de los procesos, la concentración del detergente debe ser de un parámetro específico. Ahí hay que ser demasiado estricto en cuanto a eso, porque si la concentración es deficiente, entonces no se genera la sanitización y tenemos un problema biológico allí. Pero si la concentración es excesiva, entonces estamos en presencia de un riesgo químico por contaminación con detergentes en las etapas. Dentro de los peligros biológicos podría ser, por ejemplo, reses con salmonelosis o brucelosis. Estas carnes, bueno, a medio cocer, eh, pueden causar dolores por artritis. Entonces, esto sería un peligro biológico de ese producto principalmente. Por lo general, estas reses se matan al final de la faena para no contaminar el resto eh, de las canales que se van a procesar allí. Mm, de, bueno, dentro de otras cosas también que podemos nombrar en cuanto a los peligros, por ejemplo, el peligro químico, ya hablamos, son sustancias de origen tóxicas que pues puedan estar también de forma natural en el alimento. Hay alimentos que de por sí tienen nitrosaminas que ellas son acumulables y pueden generar o hay estudios que las consideran carcinogénicas. Tenemos colorantes como el colorante E175, que es hecho a base de oro y por lo general está en las perlitas doradas que usamos para repostería, y si este es un compuesto altamente tóxico, hay que controlarlo. En el caso de los nitritos y los nitratos debe ser muy controlada su aplicación, como ya lo habían visto ustedes anteriormente, ya que esos químicos pueden generar nitrosaminas, que son las que serían consideradas peligrosas a la salud porque pueden ser acumuladas. Ya habíamos dicho anteriormente, pues, los plaguicidas también, restos de plaguicidas en los legumbres. En cuanto a los envases, también podemos tener peligro, pues, porque hay componentes que se le agregan a los envases plásticos para aumentar su flexibilidad, y estos son considerados carcinogénicos también. El uso de hormonas de crecimiento también generan este peligro. Por ejemplo, en el caso de las micotoxinas en cereales, la micotoxina es generada por un hongo. Este sería un peligro de tipo biológico, pero la generación de la toxina es considerada un peligro eh, químico. Después tenemos la determinación de los puntos críticos de control. Bueno, ya esto lo vamos a tocar en la siguiente lámina, cómo determinamos esto. eh, Establecer los límites críticos de ese peligro que nosotros determinemos que hace que esa etapa sea un punto crítico de control, entonces determinar hasta qué punto podemos tolerarlo. Establecer los procedimientos de monitoreo, cómo vamos a controlar que no se genere o no prolifere este peligro en este producto principal en esa etapa o en las etapas que se consideren punto crítico de control. Después, establecimiento de las medidas correctivas en dado caso de que se presente ese peligro, cómo vamos a evitar de que llegue al consumidor. Establecimiento de los procedimientos y documentación, como hablamos en calidad, todo en calidad debe ser documentado y registrado. Y establecer los procedimientos de comprobación, para verificar de que todos los principios se estén dando de forma correcta.
Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo para determinar eh, eh, un punto crítico de cómo determinamos los puntos críticos de control. Esto que se muestra acá del lado derecho es el esquema tecnológico de producción de harina precocida de maíz que estudiamos en clases anteriores. Vamos a tomar una etapa, por ejemplo, una etapa en este proceso. Vamos a tomar, por decir, el acondicionamiento. En este acondicionamiento vamos a verificar qué peligros podamos tener. Si yo digo, por ejemplo, que esta materia prima se le hicieron, o sea, tenemos todas las operaciones, procedimientos de operaciones estándar al día, las buenas prácticas de manufactura, o sea, tenemos una muy buena sanitización y control de esa sanitización. Se le hizo a esta materia prima también los análisis de aflatoxina resultando negativos, por decir, y todos los análisis pertinentes para la conformidad de esta materia prima. Entonces vamos acá a la etapa de acondicionamiento. ¿Qué peligros podríamos tener allí? En esta etapa, por ejemplo, si hablamos de un peligro de tipo físico, sabemos, bueno, si hacemos la recepción de este maíz, sabemos que para poder entrar al proceso debe haber sido eliminado todo materia objetable. O sea que lo que está entrando allí es cereal, es el cereal como tal, no hay restos de palos o cualquier eh, compuesto que me genere un peligro físico. En la etapa de cocción lo que se hace es, en la etapa de acondicionamiento lo que se hace es regular lo que es la humedad en el grano, o sea que no podemos decir que puede haber el desprendimiento de parte del equipo, eh, o sea que no puede haber, o sea, no se generaría en esta etapa eh, que se desprenda parte del equipo utilizado. En el, peligros de tipo biológico, si yo recibí la materia prima y le hice los análisis pertinentes como dice anteriormente, pues no creo tener entonces aquí en esta etapa un peligro que venga desde la materia prima, pero ahora bien se le incorpora a esto agua. Esta agua puede venir, si no tuvo un debido tratamiento, al menos que me hagan la especificación, o sea, puedo incorporar algún tipo de contaminante biológico al proceso. Podríamos decir, en este caso tendríamos que decir que si es el peligro biológico, ¿cuál sería el peligro? Otro peligro que también podría ocurrir, pero de tipo químico, esta agua de acondicionamiento debe tener dióxido de azufre. Si no se hace un control debido de la cantidad de dióxido de azufre, este dióxido de azufre generaría un peligro de tipo químico porque este compuesto eh, genera daños a la salud si no controlo Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en este caso tendríamos que identificar qué peligros hay, si es de tipo biológico, químico o físico, y identificarlo. En este caso vamos a hacer, el peligro es químico. Para efecto del examen ustedes tienen que identificar todos los posibles en la etapa que se les indique. En este caso vamos a decir, está el peligro, identifique el peligro químico y voy a contestar el árbol de decisión para el peligro químico, específicamente en la concentración de dióxido de azufre. Entonces pregunto, esta etapa, ¿existen medidas preventivas para el control de este peligro de dióxido de azufre en cantidades excesivas que entren al proceso? Sí la hay, porque debería haber una etapa aquí que haga el registro del agua que entra a proceso y el control de esa concentración. Entonces, si hay esa etapa, entonces continúo a la siguiente pregunta que me dice que indica el sí. La pregunta 2 sería, ¿ha sido específicamente concebida la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probabilidad de que se produzca el peligro?
O sea, ella está concebida para evitar, específicamente para evitar la contaminación de dióxido de azufre. No, porque realmente esa etapa está concebida para condicionar el grano para que se dé la germinación. O sea, realmente ella no está diseñada para eso. Entonces mi respuesta es no. Y voy a la siguiente pregunta. ¿Podría producirse una contaminación con peligro identificado en niveles superiores a lo aceptable o podría aumentar hasta niveles inaceptables? Si hablo del peligro de contaminación de dióxido de azufre, sí, porque si incorporo agua con concentraciones altas de este compuesto, entonces sí, en esta etapa podría ese peligro identificado aumentar. Entonces, eh, eh, sigo la línea eh, hacia el sí y voy a la siguiente pregunta. ¿Se eliminaría el peligro identificado o se reduciría en niveles aceptables la probabilidad de que se produzca en una fase posterior? Hay una fase posterior que me reduzca la concentración de este dióxido de azufre. Entonces, la etapa posterior de germinación no hay una etapa, o sea, va bajando la cantidad de humedad, pero no existe un lavado posterior que me disminuya las concentraciones de dióxido de azufre. Entonces no hay esa etapa y sigo no y yo determino que para esa etapa, ese peligro, esa etapa es un punto crítico de control. Ahora bien, por ejemplo, estamos en la etapa de germinación. En la etapa de germinación hago la evaluación de los peligros. Entre uno de los peligros que yo puedo identificar ahí sería el peligro físico, un peligro físico, por ejemplo. En esta etapa el retiro del germen es a través de pequeños golpes al grano. Un grano no, si bien está condicionado, él sigue siendo grande y un poco duro. Entonces, estos golpes podrían hacer de que se incorpore cierta cantidad de material del equipo por desgaste, ¿verdad? Entonces yo podría identificar allí un peligro de tipo físico y es eh, cantidad de metal en, del, del equipo, pues un peligro físico que a su vez si lo vemos a ver es un metal pesado, podría decirse también que es un peligro químico, de tipo químico. Ahora bien, entonces vamos a preguntarnos para ese peligro. ¿Existe una medida preventiva de control? Si bien, o sea, tendríamos que hacer un mantenimiento al equipo para garantizar, o sea, si podría estar desgastado, XY, pero en sí, eh, podríamos hacer el mantenimiento, pero el que se desprenda no hay una medida previa, ¿verdad? Entonces, si vamos a decimos no, pero la misma respuesta me vuelve a llevar a la pregunta original. Entonces, seguimos la ruta del sí, ¿verdad? ¿Ha sido específicamente concebida la fase para eliminar este peligro, para quitar esa cantidad de metal allí? No, ella no está concebida para eso. Seguimos. ¿Podría producirse una contaminación con el peligro identificado en niveles superiores al que ya tenemos? Claro que sí, porque si se sigue desprendiendo parte del equipo, entonces sí va a aumentar. Y continuamos. Ajá, sí. ¿Verdad? ¿Se eliminaría este peligro identificado o se reduciría en niveles aceptables a lo probable? Entonces, posterior a esto, fíjense, aquí tenemos una etapa de tamizado. En esta etapa de tamizado podría retenerse parte de ese material de equipo que se esté desprendiendo allí. También en este tipo de proceso existe una estación magnética que retira todo el material metálico que pueda quedar allí porque sabemos que es un riesgo grande que se desprenda parte del equipo.
Y bueno, entonces decimos, en este caso hay etapas posteriores que me podrían bajar esta concentración de metales o este eh, peligro en etapas posteriores. Sí la hay, entonces si lo hay, digo alto, y en esta etapa no es un punto crítico de control para ese peligro identificado. Y así sucesivamente. O sea, sabemos que tenemos que hacer la identificación de los posibles peligros, no solo decir si es biológico, químico o, o biológico, químico o físico, sino de identificar, como hice yo acá con estos pequeños ejemplos. Y responder el árbol de decisión para cada peligro identificado. ¿Ok? Bueno, para terminar, un pequeño chiste de como de Mafalda. Me encanta Mafalda. Un pequeño chiste académico. Y dice, o sea, la mamá la regaña y le dice, pero ¿por qué debo hacerlo? Como toda mamá decimos, porque yo te lo ordeno y yo soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija y ambas nos graduamos al mismo tiempo. Bueno, que lo disfruten. Eh, hasta la próxima encuentro que podamos tener.